Buenas. El tema de hoy es que el Estado español tiene que devolver el comunal que nos ha robado desde el siglo XIV. Es decir, tiene que devolver su equivalente en euros o en bienes a las comunidades populares. Y hoy vamos a intentar cuantificar cuál es esa cantidad. Hay estudios ya parciales que indican, por ejemplo, uno de ellos habla de 13.000 millones de reales, que era la moneda del siglo XIX. Si eso fuera así, sería no muy difícil pasar esos reales a euros. Pero lo cierto es que ese cálculo no vale nada. Es un cálculo por mínimos. Ignora montones de cosas. Primero, ignora todo el expolio del comunal anterior a la ley de 1855 y en segundo lugar no tiene en cuenta la importancia de los bienes industriales, artesanales, mineros, etcétera, que el Estado se apropió, nacionalizó, se los quedó y luego vendió a particulares conforme a la mencionada ley. La importancia de estos bienes artesanales, industriales, o si queréis previos a la revolución industrial, algunos ya en plena revolución industrial, pues los enfatiza precisamente Rafael Gómez Chaparro en su libro La desamortización civil en Navarra. Él, cuando estudia pueblo a pueblo, indica cuántas máquinas de agua, cuántos elementos no agrarios fueron expropiados, privatizados y vendidos. Así pues, el cálculo hay que hacerlo en serio, hay que remontarse hasta el siglo XIV y tirar de allá hasta ahora. Y al mismo tiempo hay que ver cuáles serían las indemnizaciones por la violencia que el Estado ha ejercido para expropiar el comunal. Es decir, para quedarse con el comunal ha ejercido una violencia descomunal que ha durado siglos y siglos. Ahora veremos cómo algunos acontecimientos históricos que los historiadores actuales no saben explicar, porque los historiadores actuales lo único que quieren es hacer propaganda a favor del poder constituido, pero que su esencia es un conflicto relacionado con el comunal, algunos de ellos ya muy importantes en el siglo XIV y en el siglo XV. Así pues, lo que quiero hacer hoy es no tanto hacer el cálculo, que eso me supera, no me atrevo, pero sentar las bases para realizar ese cálculo y esperar que personas realmente entendidas en matemáticas, en cálculos, en intercambio monetario de acuerdo a los tiempos, es decir, en equivalencia de valor entre las monedas según los tiempos, pues algún día lo lleguen a hacer. Y luego se presentará como acusación, porque como demanda, salvo de una manera formal, pedagógica, no tiene sentido. El Estado nunca va a devolver esto porque está en su esencia, ¿no? La esencia del Estado es la violencia. Entonces, pues ellos lo hicieron por la violencia y van a mantenerlo hecho por medio de la violencia. Y quien intente, aunque solo sea rascar esto, pues no logra nada. Ahí tenemos el conocido caso de los Llévenes, en que, cuando los vecinos de los Llévenes ponen un pleito para recuperar sus tierras comunales que les habían sido expropiadas en el siglo XIX, pues pierden el pleito absolutamente y se les obliga a pagar los gastos del juicio, los costes del juicio, que fueron enormemente crecidos. Esto es una explicación de que los caminos legales en este terreno no llevan a nada. No queda más que la lucha, la reivindicación, la denuncia, decir, Estado ladrón, devuélvenos lo que nos robaste, el comunal que nos robaste desde tu constitución en el siglo XIV, y mantener ahí esa tensión para que el pueblo, la gente de buena voluntad, vea qué es el Estado, qué fue el comunal y cómo fue esta gigantesca este gigantesco trasvase de bienes del pueblo al Estado, que ha dado origen al Estado moderno. Así pues, el Estado moderno no es una cosa maravillosa, sino el fruto de un expolio comunal, descomunal, de un expolio gigantesco. En primer lugar, vamos a ver las fullerías al uso, por ejemplo, en la Constitución española actual, cuando se digna en el artículo 132 referirse al comunal. Dice, artículo 132.1, la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales. Daros cuenta aquí, para alguna gente aquí está acertado. Diferencia entre bienes de dominio público y comunal. Daros cuenta, los bienes de dominio público y de los comunales.
inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad, así como en su desafectación. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una mentira total, porque, claro, vamos a ver, ¿qué quiere decir inalienabilidad? Que no pueden ser vendidos, pues el Estado los vendió, ¿no? ¿Qué quieren decir inembargabilidad? Que no pueden ser embargados, pero la definición que hay de embargo es cuando una autoridad pública competente se apropia de unos bienes. Luego, fueron primero embargados y luego vendidos, ¿no? Entonces, ¿a qué se están refiriendo? Son las mentiras de la Constitución, de la supuesto texto jurídico político decisivo, que hacen demagogia cuando en realidad lo que se estaba haciendo era liquidar el comunal. Luego dice imprescriptibilidad, pues los bienes son siempre comunales y no pueden dejarlo de ser, que es lo que significa también desafectación, ¿no? Pero ¿cómo que no? Pues si se han vendido la inmensa mayoría de ellos, ¿no? Si nos remontamos al siglo XIV, muy probablemente el 95% de la tierra, para hablar solo de la tierra, era comunal. Hoy es el 13%. Daros cuenta de ese salto gigantesco del 95% al 13%, lo que hemos tenido, ¿no? La significación que hemos tenido. Pero al mismo tiempo hay que señalar que las características del comunal no son los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, sino que son bienes concejiles. Bienes concejiles, lo repito, bienes concejiles, porque no hay comunal sin concejo. Donde no hay un sistema de democracia directa y gobierno para asambleas, no puede haber comunal. Y tenemos ahora el hecho de que como ese régimen no existe, porque ahora lo que tenemos es un sistema representativo, es decir, una dictadura constitucional, partitocrática y parlamentarista, entonces el comunal, el que hay actualmente, pues es un comunal bien degenerado, bien, bueno, pues enfermo, o que de hecho estrictamente no puede ser considerado comunal. Por eso, en mis estudios he llegado a la conclusión que hay un 90% de probabilidades que en los próximos 3-4 años el Estado declare eliminado totalmente el comunal que permanece porque lo vende. Es decir, van a vender los 7 millones de hectáreas, este 13% de la tierra, y lo están haciendo ya a través de su ocupación para las eólicas. Las eólicas, esta cosita de los ecologistas, estos señoritos y señoritas tan bonitos, tan guapos, tan de clase media, pues entonces los terrenos dedicados a los molinillos, a los aerogeneradores, son esencialmente tierras comunales expropiadas de facto, o sea, porque sí, por el artículo 33, por la violencia. Es decir, aquí tenemos como el movimiento ecologista, el micromovimiento ecologista, se pone de parte del Estado contra los bienes de las comunidades rurales y se realiza como uno de los tantos que a lo largo de la historia han destruido el comunal. Entonces, vamos a ver, como expliqué en el curso, no hay comunal sin concejo. De hecho, la definición más exacta de tierras comunales es tierras concejiles o bienes concejiles, por ejemplo, molinos del concejo, molinos concejiles. Bueno, entonces cuando vamos a cumplir 673 años de que el expolio comenzara a cargo del Estado, ¿cuánto es el valor en euros actuales de lo que se ha apropiado el Estado? ¿Por qué digo hace 673 años? Porque la Constitución del Estado castellano, que es el Estado español actual, todos los demás van siendo conquistados o se van incorporando al Estado castellano, el Estado aragonés, el Estado leonés, el Estado navarro, conquistado en 1512. Entonces es cuando se constituye el Estado español. El Estado español o Estado castellano, en la forma preliberal, se constituye en las Cortes de Alcalá de Henares de 1348. Es ahí la primera vez cuando establece un código de leyes específicamente institucional, específicamente estatal. Para la historia del Estado en nuestro país, pues utilizo este libro, también lo podéis utilizar, yo lo recomiendo. Tiene un capítulo que enumera todo esto, cuando se constituyen los estados, es decir, cuando se constituye la estructura del Estado. Ya sabéis que el Estado se compone de ejército, policía, sistema fiscal, sistema administrativo y una figura señera que puede ser un rey o un presidente de la República. Luego después, si a eso le añades un sistema educativo, una religión oficial o no oficial, pues se da lo que es un Estado, que es
una agrupación de individuos para el ejercicio del poder en su beneficio. El Estado castellano se constituye en 1348, el Estado aragonés se constituye en una fecha próxima, cuando se promulga en las Cortes de Huesca el Foro de Aragón en el año 1247 y el Estado de Navarra se constituye con la promulgación del Foro General de Navarra en la segunda mitad del siglo XIII. Luego además había un enclave colonial, un enclave imperialista islámico, que era el Reino de Granada, que no cuenta porque era una imposición ajena, es un resultado de una conquista violentísima y que entonces pues no cuenta a los efectos, ¿no? Quiero decir también que si queréis o conocéis a alguien que quiera realizar el curso básico sobre el comunal, volveremos a hacer una nueva convocatoria muy probablemente a partir del 1 de mayo. Por lo tanto, si conocéis a alguien que quiera hacerla, pues pedirle que se inscriba y punto. Ya hemos visto la hipocresía de la Constitución española cuando habla de todas estas cuestiones que no eran embargables, ellos lo embargaron. Bueno, no lo voy a repetir, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer el cálculo. Esto serviría, ya digo, para presentar una demanda-denuncia formalizada y en toda regla al Estado español para que devuelva a las comunidades de los pueblos ibéricos todos los bienes robados. ¿Cómo sería el cálculo económico? Pues en primer lugar hay que tener en cuenta los bienes totales agrarios, artesanales, silvícolas, de servicios, mineros, muy importante los mineros, no olvidéis esto, en euros del año 2021, es decir, hay que calcular el valor actual en las condiciones que estaban ahora, considerando los daños que se le hizo, porque la mayoría de las tierras que fueron apropiadas por el Estado y luego vendidas fueron inmediatamente destruidas forestalmente. Por lo tanto, hay que considerar lo que valdrían cuando estaban forestadas. Hay que tener en cuenta todos estos detalles porque son decisivos, ¿no? En segundo lugar, hay que considerar los daños ocasionados a las personas, muertes, violencia, etc. El comunal se expropia cuando el Estado ocasiona la muerte de millones de personas. Son millones de personas, sobre todo en el siglo XIX, es una matanza continuada, ¿no? Una matanza continuada en la que está debajo precisamente la cuestión del comunal, no solamente como bienes, sino como modo de vida, como manera de entender el mundo, como forma de ser de la persona, etc. Luego, al mismo tiempo, hay que añadir a todos los bienes tal cual eran en el momento de su privatización por el Estado, un 5% de interés compuesto hasta el día de hoy, que es la riqueza al menos que han ido produciendo. Podría ser incluso un 6 o un 7. ¿Por qué pongo 5%? Quiero ser generoso con el Estado, no digan que voy ahí en plan rata. Y ellos cuando expropiaban, el Estado entregaba a los ayuntamientos, no se sabe por qué a los ayuntamientos, cuando, como dice la legislación actual, en un alarde que a mí me deja pasmado de sinceridad, los bienes comunales no eran de los ayuntamientos y no son de los ayuntamientos, sino del común de los vecinos, les entregaba a los ayuntamientos unos bonos del Estado con a un 4% anual. Eso quiere decir que el Estado se comprometía a pagar al ayuntamiento el 4% de la cantidad en reales o en la moneda de la época en reales que hubieran sido rematados estos bienes cuando fueron en pública subasta. Es decir, si en un sitio pues el remate de bienes de un municipio habían sido 1 millón de reales, pues entonces se le daban bonos por valor de 1 millón de reales y el ayuntamiento recibía, se dice, el 4% anual de ese 1 millón de reales como indemnización. Esto no pasó. Parece ser que nunca se pagó, o se pagó un año sí y 10 no, o así, ¿no? Y como entonces el Estado, por métodos coercitivos, a punta de bayoneta, pues entregaba a todo Dios estos bonos del Estado, pues estos se devaluaron completamente, no valían nada, se convirtieron en un papel mojado, no tenía ya ni funciones económicas, ni funciones monetarias de ningún tipo, total, que ahí quedó ahí. Pero tenemos que hacer el cálculo con la riqueza, porque esta riqueza se sigue produciendo después de la expropiación. Y en cuarto lugar, hay que indemnizar por los daños a las cosas. Por ejemplo, los decretos expropiadores del comunal, cuando se aplican en Vizcaya,
agotan las minas. En más o menos 100 años, las minas de Vizcaya, que eran de una riqueza de metal enorme, pues claro, el Estado español lo que hace es vendérselas rapidísimamente para conseguir divisas a Inglaterra, y Inglaterra fabrica con el hierro de Vizcaya sus buques de guerra, etcétera. Según el Foro General de Vizcaya, el hierro de Vizcaya era solo de los vizcaínos, como es lógico y de sentido común, ¿no? Y solo podía ser exportado en determinadas condiciones que debían de una a una debatirse y aprobarse en las Juntas Generales de Guernica. Pero cuando todo esto se elimina, es decir, el Foro de Vizcaya se elimina y solo queda la Constitución española, pues entonces se produce una destrucción aceleradísima de un bien magnífico que hoy ya no existe. Por lo tanto, hay que calcular esa destrucción. De la misma manera, tenemos que ver la cantidad de bosques que fueron destruidos. Bueno, esto es enorme. El cálculo de la madera de esos montes que fue malbaratada, destruida de cualquier modo, arrasada, tiene que ser introducido en el cálculo. Idem, también tiene que ser introducido la pérdida de fertilidad de los suelos agrícolas, pastoriles, etcétera, por la destrucción de los árboles, porque los árboles son los que producen la materia orgánica que fertiliza los suelos. Como se produce unas transformaciones climáticas negativas al desaparecer los árboles, como siempre sucede cuando se cortan bosques masivamente, pues el clima empeora, llueve menos, las lluvias son más tormentosas. Hay que incluir también un elemento de valoración monetaria de estos daños. Así pues, tenemos 4 elementos: conocer los bienes totales, los artesanales tanto como los agrícolas, los daños ocasionados a las personas, muertes, violencias, torturas, que esto es muchísimo, el interés compuesto por todos estos bienes del 5% anual acumulativo desde el momento que tuvo lugar la expropiación, y luego la indemnización por daños en las cosas a los legítimos propietarios. Es decir, aquellas cosas que han sido dañadas y han sido destruidas tienen que ser indemnizadas, como decía antes. Entonces hay que alcanzar una cantidad global en euros, de la cual el Estado se tiene que hacer responsable, lógicamente, ¿no? Porque ¿qué justificación tiene el asunto? Ninguna. Mucho más cuando la ley de 1855 no resulta de un parlamento legítimo según la legitimidad constitucional, puesto que no era un parlamento elegido por sufragio universal, ni siquiera masculino. Era sufragio censitario del 6% de los varones, solo tenían el 6% derecho a voto. Por lo tanto, si esa ley es ilegítima, incluso en los términos de la legislación actual, el Estado tiene que resarcir de los daños ocasionados por esa ley a todas las comunidades populares de la península ibérica. Esto se tiene que devolver, lógicamente, a cada territorio expoliado, porque el comunal se concibe como los bienes de un territorio que son de uso para la comunidad humana que vive en ese territorio. Es decir, no pertenecen tanto como a la comunidad humana que en cada momento vive allí, sino a los que en ese momento están allí, hacen un uso razonable de acuerdo al derecho consuetudinario. Pero se dice que el comunal es los bienes de los que han sido, de los que son y de los que serán. Que esto es precioso porque es una solidaridad intergeneracional que casi hace llorar. Así pues, lo que robaron por la violencia legal, alegal y legal a nuestros antepasados, nos lo tienen que devolver ahora y aquí. Yo supongo que sería una cantidad de billones de euros, con B, billones. Y naturalmente esto ni el Estado jamás va a querer devolverlo, porque el Estado no es más que un aparato para el ejercicio de la violencia sobre la sociedad civil, ni podría, aunque quisiera, en el caso de una locura, de una chaladura, ¿no? Pero esto queda muy bien como exigencia permanente, como denuncia permanente del Estado ladrón y como movilización permanente en pos de ese objetivo, que solo se puede realizar cuando logremos una sociedad libre, que sería lógicamente una sociedad autogobernada con democracia directa, que necesariamente exige la extinción del Estado. Igual, no puede haber comunal cuando hay Estado. Esto es una cosa absurda. Ahora mismo lo vemos. O sea, las posibilidades de que el comunal actual, en su miseria, en su pequeñez, comido por los ecologistas, llegue al año 2025, las he calculado yo solo del 10%, porque ya veo yo movimientos en las alturas, de por aquí y por allá. En la propuesta de expropiación de todo el comunal se hizo en 2010,
y ahora mismo que el Estado está en ruina y estando la izquierda en el gobierno, que la izquierda es una enemiga acérrima del comunal, acérrima, a muerte, lo odia, porque para la izquierda solo existe el poder económico del Estado, pero no del pueblo. El pueblo no tiene que poseer nada para que sí esté el máximo de sometido y el máximo de degradado. Así pues, podemos decir, Estado ladrón, devuelve el comunal. Vamos a seguir con nuestros cálculos, que nos vamos a reír mucho, ¿no? Resulta que los profesores, por supuesto, los que escriben libros de textos, se siguen sin enterar de que existía una cosa que se llamaba comunal. No se han enterado tampoco que Joaquín Costa, ya en el lejano 1890, escribe el libro bastante bien documentado que se llama Colectivismo Agrario en España. No se han enterado. Tampoco se han enterado que se puede ofrecer hasta 200, 300 títulos, una bibliografía bastante interesante sobre el comunal en que el asunto es tratado. Hay muchos territorios, por ejemplo, ciertas áreas de Galicia, Navarra, ciertas áreas de Burgos, donde el comunal es cotidiano porque todos los pueblos tienen comunal. ¿Qué tipo de intelectuales son estos? Pues son los intelectuales funcionarios del Estado, que como el Estado moderno se crea económicamente a través del expolio de una riqueza inmensa a las comunidades rurales, que entonces eran el 90% de la población total, puesto que la gente vivía en pueblos y aldeas. Entonces ellos, claro, como son funcionarios que viven del Estado, que cobran del Estado y viven muy bien, y eso les ha degradado no solamente en lo intelectual, sino también en lo moral, pues entonces falsean la historia del comunal. ¿Cómo la falsean? Negando la ecuación de que no hay comunal sin concejo, porque si ellos separan el comunal del concejo, entonces el comunal se convierte perfectamente en lo que ellos llaman un bien público, es decir, un bien estatal. Curiosamente, por una carambola de estas pintorescas, pues resulta que en las leyes actuales diferencian perfectamente los llamados bienes públicos, o sea, estatales, de los bienes comunales. Por favor, para una vez que las leyes dicen una verdad, vamos a usarla, ¿no? Porque es que si no, no sé dónde vamos a ir a parar con todo esto, ¿no? Entonces, quienes niegan que puede haber comunal sin concejo o comunal con Estado y esto comunales plenos, que no han entendido nada, del curso que yo hice y bueno, pues lo siento por ello, pero sin entender nada. Vamos a ver. El inicio del expolio tiene lugar con el inicio del Estado. En 1348 las Cortes de Alcalá de Henares crean el Estado castellano, o el Estado castellano se crea en la Corte de Alcalá de Henares. En Navarra esto sucede para el Estado de Navarra en 1270 más o menos, en Aragón en 1247. Ya entonces hasta entonces había llegado unos protoestados que podemos decir que sí, bueno, eran la familia real con sus grupos de alrededor, eran muy débiles, incluido algunos bienes de la Iglesia que ya cumplían funciones estatales y algunos bienes de la nobleza civil. ¿Qué cantidad de bienes podían tener estos? Pues no llegarían al 5%, yo supongo un 3%, y el resto era bienes comunales estrictamente concejiles o bien de las familias, porque también había una propiedad familiar muy importante o propiedad de sociedades. Pero bueno, yo los englobo este tipo de propiedades populares, bienes familiares, bienes estrictamente concejiles y bienes de sociedades en un mismo apartado, porque a los tres los atacó de una manera o de otra el proceso desamortizador, es decir, nacionalizador, privatizador y enriquecedor tanto del Estado como de los oligarcas de la época, que eran sobre todo políticos. El expolio empieza ya en el siglo XIV, ya hay datos en el País Vasco, por ejemplo, de privatización del comunal, pues inmediatamente ya en el siglo XIV. Pero en el siglo XV es muy importante, tenemos aquí, ya lo cité yo, en la biografía que dice: usurpación de tierras y derechos comunales en Sevilla y su tierra durante el siglo XV, de María Antonia Carmona. Este libro es decisivo. Ella estudia Sevilla y su tierra, es decir, Sevilla y el alfozo de marcación. Entonces, pues supongo yo que son un centenar, un poco más de aldeas. Y entonces allí, lo que sucede allí no es distinto de lo que sucede en otros sitios. Fueron muy importantes también en lo que nosotros hoy llamamos país leonés y en ciertas tierras de Castilla. En Castilla esto es colosal con los reyes católicos. Los reyes católicos que reinan en el último tercio del siglo XV expropian a lo grande
También hay mucha expropiación de bienes por el Estado de Navarra, que no es esta cosa maravillosa que dicen algunos, por ejemplo, Miquel Sorauren en su libro, que es un libro absurdo, que se llama Historia de Navarra, el Estado Vasco, que se preocupa y vierte lágrimas de dolor por el Estado de Navarra, pero no dice nada del comunal, cuando lo que realmente existe hoy es el comunal en Navarra, y el Estado, pues bueno, fue absorbido por... Yo no lloro por eso, todos los estados son igual de malos, todos los estados son igualmente enemigos de los pueblos y enemigos de sus lenguas, todos. Y ya digo, reto a los que quieran a debatir este asunto, que es clarísimo a lo largo de la historia. Luego está la cuestión remensa en Cataluña, muy interesante, porque es ahí donde quizá más se lanza la gente popular al combate en la Primera Guerra, que es de 1462 a 1472, y la Segunda Guerra remensa 1484-1485. La Segunda Guerra culmina con una especie de acuerdo entre Fernando el Católico, este gran sinvergüenza, este golfo multiplicado por infinito, que él, pues bueno, con una mezcla de violencia extrema y engaños consigue acallar y aquietar al movimiento remensa, ¿no? Al movimiento campesino. Pero no hay un vencedor claro. El Estado aragonés, que es en realidad quien combate ahí, y la alta aristocracia catalana, que son los que ejercen una violencia peor contra la gente común catalana. Estos catalanes aristocráticos son los peores criminales en la guerra remensa, azuzados, por supuesto, por Fernando el Católico. Pues esto se queda así en una posición de ni vencedores ni vencidos. Pero lo que hacen los historiadores es ocultar que lo que hay de fondo es un problema relacionado con el comunal en Cataluña, un problema muy fuerte que ellos lo ocultan. Por desgracia, hasta el día de hoy, la historiografía medieval catalana es nada más que un apéndice de la historiografía medieval francesa. Y entonces, todos ellos están llenos de un ardor terrorífico por la Revolución Francesa y todo lo interpretan en clave jacobina. A partir de aquí, falsifican toda la historia, no se entiende nada. Estamos esperando que en Cataluña, por favor, surja alguien con cabeza, con sentido común, que mande a freír espárragos a los historiadores jacobinos y nos hagan una historia decente, y que se tiene que redefinir por completo la cuestión remansa del principio al final. Y ya está bien, por ejemplo, Vicens Vivens, el historiador lo falsea todo, él no entiende nada, él tiene un Catón en la cabeza, el Catón jacobino marxista, y con eso pues lo falsea todo. Luego, la guerra de las comunidades de Castilla, pues es obvio que comunidades significa que está detrás la añoranza del comunal, y es una respuesta llena de ira, de justa ira, contra las tropelías que había cometido nuestra querida reina Isabel I de Castilla y su no menos añorado esposo Fernando de Aragón. Para el reino de Castilla, donde ya estaba incluido el reino de León, ¿cuánto se roba en 1348, 1520, si nos referimos solo a tierras? Pues yo calculo que ya hay un expolio del 10%, hay ya un expolio del 10%, ya el Estado castellano de principios del siglo XVI, finales del siglo XV, ya era un Estado potente, no era ya un Estado embrionario, como el que da el golpe de Estado en las Cortes de Alcalá de Henares, que era poco más que los reyes y sus mesnadas. No, esto va más allá. Entonces tenemos también en Galicia la Revolución Irmandiña, otro acontecimiento muy interesante, también súper mal explicado por el nacionalismo gallego, que siempre ha sido rabiosamente españolista, pero como todo lo explica en clave nacional, entre comillas, pues no logra entender nada de lo que está pasando, ¿no? La Revolución Irmandiña, muy interesante, que se da entre 1466 y 1469, es básicamente una lucha por el comunal. Es una lucha porque el Estado castellano, a través de los nobles gallegos, intenta, digamos, situarse en una posición de mayor fuerza respecto a las clases populares, y entonces surgen situaciones muy complicadas, pero todo esto se tiene que entender desde un punto de vista de la historiografía integral, no solamente en clave nacionalista, porque lo que sale de ahí es un churro, porque la historia no se puede estudiar con criterios predeterminados, sino con la mente en blanco. Uno deja la mente en blanco y se enfrenta a los hechos tal como fueron ya los documentos. Luego tenemos los banderizos en el País Vasco, las pugnas entre banderizos, que empiezan ya en el siglo XIV, en 1362 empiezan,
y duran hasta 1457, es decir, casi un siglo en Cantabria es lo mismo, en la reestructuración de la situación en el País Vasco por medio de la nobleza, una nobleza que va a salir de allí, los Haunsers, los que luego se llamarían Haunsers, ¿no? Que ellos son agentes del Estado castellano, entonces van removiendo la sociedad vasca para, por medio de unas guerras a veces terribles, a guerras atroces, poder quitar trozos del comunal de aquí y de allá, destruir el espíritu de comunalidad, enfrentar a una gente con otra, y todo esto es lo que hace el Estado moderno en todas partes. Luego también están las germanías del Reino de Valencia y Mallorca, que son prácticamente coincidentes en el tiempo con las comunidades de Castilla, que se dan en 1519 y 1523. Y también entiendo yo que hay aquí un componente del comunal, de la sociedad comunal, tanto en Valencia como en Mallorca, interesante, que está por estudiar, porque, bueno, ya os digo, como nuestra historia ha estado en manos de jacobinos aficionados a la guillotina, pues no estamos entendiendo nada. Hacia 1550 ya está el Estado moderno edificado sobre el expolio, el robo y la sangre. Es decir, si nosotros nos situamos en 1550, es decir, una vez que el Estado castellano ha absorbido al Estado aragonés, ha conquistado por la fuerza el Estado de Navarra en 1512, entonces ya tenemos incluso antes, podemos decir que ya en 1525 ya se ha creado un Estado moderno con todas las características de un Estado completo. Y esto es la consecuencia del turbulento siglo XV que tiene esta significación. En mi libro lo explico muy bien, hay que ir a una historia del Estado porque si no, no se entiende el comunal. Por tanto, hay que calcular cuánto se robó en este tiempo, ¿no? Y también el sufrimiento, el dolor, las muertes, porque la nobleza no era nada más que una parte del Estado. Los jacobinos están chalados, ¿no? Ellos, claro, en la Corona de Castilla, ellos eran gente solo en la medida que cumplían la normativa centralista del rey de Castilla, por ejemplo, el ordenamiento de leyes de Alcalá de Henares. Había una legislación uniforme que luego cuando se conquista, o estaban luego las leyes de Toro, las así llamadas, que eran leyes estatales centralistas. Cuando es conquistada Navarra, pues imponen estas leyes allí con las limitaciones, ¿no?, del derecho de sobrecarta que impedía a los reyes de Castilla tener un grado de poder que fuera más allá de un punto. Luego tenemos la venta de baldíos de Felipe II, otro acontecimiento también, bueno, pues bastante falseado, aunque ahora se está haciendo algún trabajo interesante. Hay que calcular cuántos baldíos, es decir, cuántos comunales vendió Felipe II, sobre todo en Castilla, en Andalucía, en Aragón y en Extremadura. Muchísimos. Aquí ya, pues, quizá el 10% de la tierra, es decir, ya el Estado se iba acercando a un 25% de tierra privatizada, de comunal expropiado. Aquí ya, pues, desaparecen muchos elementos de la artesanía y de la industria de la época que eran muy interesantes, muy potentes. Por ejemplo, pensemos en los batanes, cantidad de batanes se los apropia pues la aristocracia, se los apropia la gente adinerada, los altos funcionarios de la corona que invertían en tierras y en bienes artesanales lo que recibían por sus servicios al rey. Esto era una forma y que el rey recibía este dinero en parte con los bienes que ya poseía y en parte a través de los impuestos. Luego ya damos el salto al siglo XVIII, porque en el siglo XVII, como es una etapa de decadencia, de regresión de la población, pues no hay muchos movimientos expropiadores más allá de lo que se seguía haciendo cuando en algún lugar pues los funcionarios de la corona de esa zona decidían que les gustaba mucho tal trozo de terreno y se lo expropiaban por la fuerza y se atrevían a colgar de un árbol a quienes se les opusieran, ¿no? En el siglo XVIII ya es a tumba abierta, ya empiezan algunas leyes casi en los primeros años del siglo XVIII, pero la ley gorda es la de 1760. Esa es una ley formidable que expropia un montón de tierras. Hay algunos intentos de cuantificar cuánta tierra, cuántos bienes artesanales, cuánto es el daño que se hace, porque toda privatización hace un daño colosal, corta madera, daña ganado, destruye maquinaria. Es una máquina de destrucción. La privatización es destrucción y así sigue siendo hoy, ¿no? Entonces, aquí encontramos otros asuntos también ligados al comunal, aunque más indirectamente, como son las machinadas,
en el País Vasco, la de 1718 y la de 1766, muy potente, que coincide en el mismo año con el llamado motín de Esquilache en Madrid. Bueno, todo esto es espantoso, ni el motín tuvo gran cosa que ver con Esquilache, ni se redujo solo a Madrid, como cuentan los mendaces libros de historia, puesto que lo hubo en al menos 100 grandes localidades y muchísimos lugares. Fue un auténtico levantamiento popular contra la dinastía borbónica y contra sus prácticas de crecimiento continuado del Estado. Ahí es un combate entre la sociedad civil y el Estado, en que la sociedad civil se levanta, coge las armas. Solamente en Madrid se asaltaron los cuarteles y se apropió la gente de 4.000 fusiles, dicen las crónicas de la época. Una parte muy importante lo hicieron mujeres. Cientos de mujeres se apropiaron de fusiles y lucharon contra el Estado castellano en favor del criterio de comunalidad. Es más, parece ser que se reunieron en Concejo Abierto durante los 3 o 4 días que hubo el poder popular en la Villa de Madrid, y redactaron un nuevo fuero o un equivalente y establecieron un rudimentario gobierno por asambleas, que fue inmediatamente desbaratado por la llegada de los reales ejércitos, que, bueno, pues ahorcaron a cientos o quizá miles de personas. Como se hizo en absoluto silencio, no tenemos datos al respecto, ¿no? En Cataluña tenemos también el Corpus de Sangre de 1640, un levantamiento popular muy interesante en que es ejecutado el rey de Cataluña, el conde de Santa Coloma, y que da origen a la guerra del segador. Ya segador son segadores en catalán, la guerra de los segadores de 1640 a 1659, que, como podéis ver, pues esto apunta a una cuestión muy ligada a lo profundo, a lo más esencial de la ruralidad en Cataluña. Otro gran momento expropiador es la guerra del francés, que se llama la guerra contra Napoleón I, este emperador que había creado la Revolución Francesa, que empezó guillotinando reyes y luego creó emperadores. Qué cosas, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, aquí se hace una privatización del comunal enorme, según el criterio de que para pagar los gastos de guerra, pues entonces había que privatizar un montón de comunal con todos sus bienes agrícolas y artesanales que estuvieran dentro de sus tierras comunales. Pero en realidad, ¿quién tenía que pagar los gastos de la guerra? Pues los tenían que pagar los afrancesados, ¿no? Ellos habían sido los responsables, y el Estado francés se tenía que haber puesto una demanda en firme del Estado francés, es decir, ustedes han provocado tantos gastos y les corresponde tanto. Y ustedes, señores afrancesados, en primer lugar, toda la familia Borbón, que fueron afrancesados y traidores hasta decir basta, y el 99% de los oficiales del ejército, que fueron traidores a su gente totalmente. Toda la gente que luchó fueron tan traidores que asombraban a Wellington por lo traidores que eran por los franceses, por lo pro-napoleónico. Entonces había que haber hecho un censo de afrancesados y haber dicho, os toca pagar, ¿no? Aparte de las responsabilidades por los crímenes cometidos y por las negligencias y por los maquiavelismos. Bueno, pero con la guerra contra Napoleón I ya entramos en el gran momento de destrucción del comunal. Aquí ya se destruye el comunal, la tumba abierta, ya es una almoneda de donde todo el mundo tira para enriquecerse, por una parte el Estado y por otra los particulares que compraban pues a precio de saldo. ¿Por qué? Pues porque por fin el Estado tenía un aparato militar fuerte. Se lanzan a la desamortización, a la privatización, porque de la guerra contra Napoleón no había salido la derrota de Napoleón, porque quien luchó fue la guerrilla popular y las insurrecciones en las ciudades de tipo popular. Pero ellos, que no eran capaces de luchar contra Napoleón porque eran demasiado traidores y demasiados cobardes, me refiero al ejército español, sí fueron capaces luego, cuando llegó el momento, de volverse contra su propio pueblo. Las Cortes de Cádiz constituyen un aparato militar monstruoso, casi la mitad de los que asistieron a las Cortes de Cádiz, bueno, pues eran militares, eran oficiales del ejército, ¿no? Y establecen la primera ley expropiadora a gran escala, que es la de 1813. Esta ley está muy poco estudiada, aunque es muy importante, todos los que la han echado un vistazo por encima, y se debería cuantificar qué bienes son privatizados de acuerdo al decreto de 1813, ¿no? Y no dejarlo en el olvido. Y luego ya viene el gran bombazo de la ley de desamortización civil, llamada la ley Madoz de 1855, aunque en realidad quien firma esta ley es Su Majestad Isabel II, es una ley firmada por una mujer. Esto es muy importante, que ya diré yo algunas cositas más. Entonces esta ley pues ya es cuando algunos libros dicen se privatizaron entre 12 y 17 millones de hectáreas
con un precio monetario de la época de 13.000 millones de reales, se refieren solo a lo de esta ley. Pero a daros cuenta si ha habido cosas, ¿no? Si ha habido cosas anteriores, todas ellas con el objetivo de crear un Estado potente. ¿Por qué? El Estado, para ser potente, tiene que ser potente económicamente, tiene que pagar sus tropas, sus aparatos policiales, sus aparatos judiciales, es decir, tiene que ser una fuerza coercitiva en condiciones. Y esa fuerza solo puede ser coercitiva si tiene unos bienes previos. Y esos bienes solo podían salir del comunal, porque es donde estaba lo central de la riqueza. Entonces, el fortalecimiento del Estado moderno se hace a costa del comunal, de la misma manera que la creación de esa máquina de terror y de horror que es la Guardia Civil, creada en 1840, se hace a costa del comunal. ¿Quién crea la Guardia Civil? Pues la crea Su Majestad la Reina Isabel II, ¿no? Pero lo crea con el dinero resultante del comunal. Es decir, la privatización del comunal es lo que va a permitir mantener un aparato militar potentísimo y crear un cuerpo dirigido contra la población rural, porque no olvidemos que la Guardia Civil es policía rural militarizada, algo espantoso que no existe en ningún país europeo, es la única policía europea con rango militar todavía hoy, y entonces a partir de ahí, pues claro, ya se puede hacer la expropiación del comunal, pues fácilmente, no tan fácilmente porque la resistencia es feroz y todo esto origina millones de muertos. El siglo XIX es el siglo de los millones, de las matanzas continuadas, directas o indirectas, de una manera u otra, por la cuestión del comunal. ¿Cuánta gente? Mirad, es muy difícil dar datos, muy difícil, pero yo voy a dar una cifra, 4 millones de muertos. 4 millones de muertos a lo largo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque leer las crónicas, yo tengo aquí por un lado mi libro, lo trato, me refiero, esta es la 4ª edición que acaba de salir de mi libro La democracia y el triunfo del Estado, y me refiero a documentos que algunos yo me costó muchísimo encontrarlos en el original, testimonios tremendos, y luego también una interesante es el libro de Manuela Asensio Rubio, que se titula El carlismo en Castilla-La Mancha, que estudia cómo fue la represión del carlismo. En la época los carlistas eran los que se oponían al Estado liberal, es decir, algunos de ellos eran carlistas y otros no lo eran en absoluto, pero era la etiqueta que se ponía para perseguirlos y exterminarlos y matarlos como fuera. Entonces las cosas que ella cuenta son tan horribles, los datos que dan, que es un libro prácticamente hecho a base de documentos de archivo de la época. Pues os recomiendo que lo veáis y lo leáis, y si lo leéis os daréis cuenta que los 4 millones de muertos que yo otorgo al Estado liberal probablemente se queden cortos, porque hay mucho más, ¿no? En 1924 se deja sin aplicación por fin la ley de desamortización civil. Es decir, no se deroga la ley, pero ya Primo de Rivera, general Primo de Rivera, para evitar un enfrentamiento total con el mundo rural que hubiera llevado pues una especie de insurrección general campesina, entonces dice, vale, no la vamos a aplicar más, vamos a dejar que el poquito liberal, el poquito comunal que todavía existe, que para la época podría ser todavía el 20% de la tierra, entre el 20 y el 25, pues se queda ahí, ¿no? Porque si no, pues las cosas se están cargando mucho, ellos a través precisamente de la Guardia Civil estaban comprendiendo que se estaba cociendo, ¿no?, una tormenta en el mundo rural que es la que luego llevará a la guerra civil. Entonces, por eso instauran la Segunda República, a ver si con este jueguecito de manos, ¿no?, echamos al rey para poner a otros pues que eran tan criminales como los reyes, ¿no? Se instala una Segunda República que tiene como función número 1 reprimir el movimiento rural. El movimiento rural era un movimiento tremendo a favor de la recuperación del comunal. Por ejemplo, en Andalucía, la lucha por la tierra, por volver la tierra privatizada con las leyes desamortizadoras anteriores, daros cuenta, desde el siglo XV estaban privatizando en Andalucía, devolverlas a su prístina e inicial condición de comunal. Así pues, hay conflictos tremendos que se culminan con acciones. La Segunda República, en su bienio progresista, ordena intervenir al ejército, ordena montar artillería que dispara contra pueblos, sobre todo en la provincia de Córdoba, usa la aviación contra los campesinos insurgentes, aplica la ley de fugas, que era matar sobre el terreno a los detenidos. La Guardia Civil se le daba las órdenes
por el presidente de la República, las autoridades republicanas de la coalición republicano-socialista, que los mataran directamente, que no querían prisioneros. Don Manuel Azaña era especialista en matar a la gente sobre el terreno y todo esto, ¿no? Pero incluso así la rebelión va subiendo, subiendo, hasta que es la gran explosión de la primavera de 1936, que en la primavera de 1936, contra el infame gobierno del Frente Popular, que está montado por una izquierda que solo vive para el Estado y no para el pueblo, no quiere saber nada del comunal, solo de el enriquecimiento del Estado, pues entonces la gente se plantea y dice: queremos que nos devolváis lo que nos habéis robado desde tiempos inmemoriales. Y esto origina un conflicto enorme, es decir, como un reguero de pólvora por todos los territorios del Estado español, en el mundo rural, se levantan los pueblos, se levanta la gente. Primero hacen la pantomima legal de entregar en el Ministerio de Agricultura una reclamación escrita. Quizá hay 7.000 reclamaciones, entiendo yo, en algún lado tienen que estar, pueblo por pueblo. Mandaban a 2 personas a Madrid con una relación de los bienes de los lugares donde eran comunales o habían sido comunales y les habían expropiado. Todo esto se convierte en papel mojado, pero yo espero que si no se ha quemado tenga que estar en algunas cajas, ¿no?, del Ministerio de Agricultura, y entonces pues hay una explosión. Entonces esta explosión barre completamente el poder de los terratenientes, que eran terratenientes que habían sido creados en los siglos anteriores, el poder de la Guardia Civil, el poder de los cuerpos parapoliciales creados por los terratenientes. Por ejemplo, muchos núcleos falangistas eran solo gente pagada por los terratenientes que habían comprado tierras en la desamortización, se habían lucrado con esto, habían ganado mucho dinero y entonces mantenías a bandas de falangistas. Esto, por ejemplo, pasó en Salamanca, donde se crea como una especie de fondo secreto para comprar armas para los falangistas. Entonces todo esto lleva a la guerra civil, cuando la Guardia Civil se ve rebasada, cuando el poder de los jueces en los territorios, en los municipios, ya no es respetado por el pueblo, pues el ejército tiene que intervenir. Todo esto se ha explicado en clave, en una pantomima, partido de derecha, partido de izquierda, cuando en realidad en la primavera de 1936 quien reprime desesperadamente al pueblo y es arrasado por el pueblo es el Frente Popular, es decir, los gobiernos de izquierda, el gobierno de la izquierda republicana apoyado por el Partido Comunista, por el Partido Socialista, por el PON, un partido marxista que había entonces, y también apoyados por CNT y por la FAI. Todos estos se ponen del lado del gobierno, del lado de la Guardia Civil, contra los campesinos que exigían el comunal. Pero no solamente campesinos, porque había mucha gente que recordaba cómo había un montón de industrias que eran comunales y mucha gente que no era campesina, sino tenía oficios, eran carpinteros, o eran herreros, o hacían hierro en las ferrerías de la época, pues ellos exigían que esto volviera a ser comunal y no bienes privatizados que les habían reducido a la miseria. Entonces esta explosión lleva a la guerra civil. Luego continuamos, ¿no? Continuamos después de la guerra, pues el franquismo, los alcaldes franquistas, los gobernadores civiles falangistas se quedan con un montón de tierras mejores. En todo el lío de la guerra, pues entonces las ponen a su nombre y ya está. Presentan falsos títulos de propiedad, las documentan como si las hubieran inscrito en el catastro a su nombre, al nombre de algún testaferro suyo, se quedan con ellas. ¿Cuántas? No puedo decirlo, pero muchas. Y ahora se está haciendo igual, sobre todo por los grupos ecologistas y las grandes transnacionales que viven del negocio de los aerogeneradores y de esta pantomima y esta tontería que son los huertos solares. Es un escándalo lo que está pasando, y entonces ya así, puesto que el movimiento ecologista, lo que queda de él, que es un movimiento de Estado, un movimiento estatizado, que se parece más pues a la Guardia Civil que a otra cosa, cuando están expropiando las tierras y están dañando los ecosistemas al llenarlo de esas cosas horribles antiecológicas que son los aerogeneradores, pues ellos ahora se hacen responsables de un nuevo proceso expropiador. Pero hay otro elemento más, que son los partidos políticos. En los pueblos y en las aldeas, los partidos políticos no quieren y presionan a sus jefes en las alturas para que no conviertan el comunal en bienes del Estado. Esto se haría simplemente con una ley, porque ganan mucho dinero con ello. Miles de millones de euros, yo calculo que unos 2.000 millones, se embolsan los jefecillos y jefecillas, cuidado, aquí hay muchas mujeres metidas lucrándose con los bienes comunales que ellos roban, es decir, los utilizan como si fueran bienes municipales cuando son comunales. Aquí hasta se saltan la ley, es curioso que se saltan la ley. Entonces ellos pues están presionando porque
¿Qué pasaría si los expropiaran y el Estado se los quedase? Que entonces se lucrarían con ellos los altos capitostes de los partidos. Entonces es un conflicto entre los peces chicos y los peces grandes dentro de los partidos políticos. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Así llegamos al momento actual cuando se dice, en el mejor de los casos, que hay 7 millones de hectáreas. Hay otra gente que dice que no llegan a 7 millones, que son 5, otros incluso los dejan en 4. Es difícil saber porque en el lío que hay hoy, pues es difícil saber qué es comunal, qué son bienes no comunales, etcétera. Bueno, yo me inclino porque son 7 millones, aunque sin muchos argumentos. Es decir, que si a principios del siglo XV el 95% de la tierra era comunal, hoy hemos pasado al 13%. Y si entonces quizá el 95% de la industria de la época, que era muy potente, la industria de la época era muy potente, entonces, ¿qué pasa? También ha desaparecido. Daros cuenta que se decía que en el río Pisuerga, en la época, había una máquina de agua cada 3 kilómetros. Esto es muy importante para hacer el cálculo económico de lo que tenemos que pedir al Estado. Si en el río Pisuerga a tantos kilómetros hay una máquina de agua, sea molino, sea batán, sea sierra de agua, sean máquinas para machacar minerales, etcétera, o para machacar piedra para luego llevarla como gravilla a los caminos, entonces tenemos que coger todos los ríos y aplicarles ese elemento. Tantos kilómetros tiene el río, salvo pequeños espacios donde no pueda poner su molino porque hay poca agua, y entonces dividimos por 3 y eso nos daría el número de máquinas de agua. Teniendo en cuenta que hoy hay arroyos que ya no existen, o torrenteras que entonces eran ríos caudalosos, porque los ríos se han secado, porque precisamente con la destrucción de bienes comunales se destruyeron los bosques. Se ha dicho que la desamortización de bienes del común, de bienes comunes, ha sido el desastre ecológico mayor de la historia de nuestro país. Está dicho en uno de mis libros, recojo la cita de un estudioso de este asunto. Pues entonces tenemos que han desaparecido 32 millones de hectáreas, que estas no eran tierras como las que hoy sobreviven, que son básicamente de monte bajo, pastizales. No, muchas de ellas eran las mejores tierras, las tierras de más calidad. Entonces hay que calcular, ya sabéis que el precio de las tierras agrícolas se calcula según unos baremos, según la oferta y demanda, y hay 200, 300 tipos de tierra, cada una con un precio diferente, ¿no? En euros actuales. Bueno, pues tenemos que calcular esto, incorporarlo. ¿Cuánto valen esos 32 millones de hectáreas arrebatadas? ¿Cuánto valen esos 32 millones de hectáreas arrebatadas? Para hacer el cálculo exacto hay que considerar en cuenta. Hay que tener en cuenta que casi todas ellas están muy arboladas. Luego hay que calcular la madera y la leña que tenían. Además había una gran cantidad de caza y pesca, había muchísima pesca. No os podéis imaginar, en un territorio tan arbolado había muchísimos charcones, lo que se llama lavajos en Castilla, arroyos que eran muy ricos en peces. Entonces, estos en la documentación medieval, todavía en el siglo XIII, se les llama sudrias, que no sé de dónde viene esta palabra. Entonces, la alimentación humana se basaba en el pescado de río en un alto porcentaje. Quizá el pescado de río proporcionará entre el 10 y el 20% de la alimentación diaria de las personas. Esto era magnífico, era excelente, ¿no? Entonces, esto también se ha perdido. Luego había una gran cantidad de ganado, mucho mayor, porque al haber muchos más pastizales y al haber mucho más bosque había más ganado. Hay un desastre cuando la aplicación de la ley de desamortización civil de 1855 sucede un desastre que como todo se roturaba y se destruían los montes para malvender la leña, para malvender la madera, para exportar la madera, para lucrarse vendiéndosela a Inglaterra o llevándosela por barco a Alemania, por ejemplo. Se produjo una catástrofe ganadera. Es decir, como todo esto inmediatamente las tierras se erosionaban, pues la productividad medida en hierba, es decir, en hierba de la tierra se hundió. Y entonces no había ganado, hubo mucho menos ganado. El ganado no se podía mantener, entonces desapareció el ganado. ¿Y qué pasó? Que al desaparecer el ganado, no quiere decir que desapareciera del todo, sino que se redujo a 1/3 del que había a principios de siglo. Entonces no había estiércol, ya no había estiércol.
tuvieron que abandonarse muchas tierras de regadío porque, claro, no vale de nada tener todo un sistema de regadío inmenso para regar un territorio, una vega, por ejemplo, si no puedes estercolar, porque las plantas necesitan estiércol, no pueden funcionar solo con agua. Entonces, muchos sistemas de regadío que podían ser milenarios, desde el tiempo de los íberos, de los celtíberos, de tartesos, pues entonces se tuvieron que abandonar. Esto fue una catástrofe. El empobrecimiento que hubo de la población rural y de toda ella, puesto que la gente empezó a ir descalza porque no había cuero para hacerse zapatos, las ropas no se renovaban porque no había lana, en fin, fue toda una catástrofe que luego se presentó por los señoritos de ciudad, estos liberales sabiondos, escribe libros y toda esta gentuza diciendo que es que, claro, los campesinos eran tan brutos que se morían de hambre. No se morían de hambre, les mataban de hambre, porque les habían metido en un ciclo infernal de impuestos descomunales, de expropiación del comunal. Entonces, los campesinos, que a finales del siglo XVIII iban bien nutridos, tenían una ropa elegante y decente, como aparecen en las láminas de la época, a finales del siglo XIX eran gente harapienta que vivía en la miseria. Esas son las maravillas de la Revolución Liberal. Se realizaba también sobre el terreno recolección de frutos, hierbas y hongos, por ejemplo, de bellotas, de castañas, muy importante, de hayucos. Esto hay que calcularlo también, es decir, cuánto valía todo esto en términos actuales y entonces introducir en el cálculo de la tierra. Es decir, no se puede coger y decir, bueno, estas tierras son un desastre, pues tienen este valor hoy y sabemos que fueron comunales y tal. Pero ¿cómo eran las tierras en el momento en que fueron expropiadas, en el que fueron robadas a las comunidades rurales? Hay que hacer así y establecer el valor actual de cómo eran entonces. Por ejemplo, la cantidad de caza que había, era muy importante la caza en la época. Generalmente en muchas zonas todavía no se tenían los cerdos en los chiqueros, sino más bien lo que se hacía era, por sistemas muy variados, se cazaban jabalíes y se hacían la matanza, no del cerdo, del jabalí. Eso era muy interesante porque es mucho más sano, la matanza del jabalí, incluso de los venados, y todo esto desapareció masivamente. Las cabras montesas que llegaban, ahora están en pequeños enclaves, ahora estaban por todas partes, y la gente pues comía proteínas animales en grandes cantidades y cueros. Los cueros eran decisivos para hacerse zapatos y poder andar en las nevadas, en las heladas fuertes, etcétera. Luego tenemos que pasar a la cuestión de los bienes artesanales e industriales. Esto lo olvida todo el mundo, pero había montones de bienes artesanales, ¿no? Por ejemplo, había muchísimos ingenios que se llaman de mazas y levas. Es como se llaman los documentos de la época, que eran ingenios que utilizaban masas, por ejemplo, para machacar mineral. Entonces había pequeñas minas de hierro que no hacían ningún impacto ecológico porque eran pequeños agujeros de los que se extraían solamente unos cuantos cientos de toneladas actuales, que luego rápidamente la vegetación las cubría. Pero claro, el mineral se tenía que moler, no se molía no se hacía a mano, se hacía por estos ingenios que eran muy interesantes y que han existido pues hasta hace no más de 100 años, ¿no? Luego existían los martinetes, estas máquinas estupendas que desarrollaban una potencia enorme que servían para el trabajo del cobre. Estaban luego los molinos de viento que Cervantes presenta en su obra, pero que eran abundantísimos. Los molinos de viento son máquinas muy potentes que se las puede dedicar a diversas actividades. Por ejemplo, también algunos de ellos utilizaban para moler las plantas tintóreas y extraer de ahí la tintura con que se teñían de los colores elegidos las ropas de la gente de lana, a veces unos colores preciosos, se mezclaban también con algunos minerales específicos y las plantas con algunos productos animales y quedaban colores preciosos que además se hacían todo de una manera artesanal. Entonces, si había, como he dicho antes, una máquina de agua cada 3 kilómetros en los ríos, pues hay que aplicar aquí y calcular qué valor tenían en la época, es decir, cómo fue la expropiación de estos ingenios, de las ferrerías, tanto en las 3 versiones de las ferrerías, que yo entiendo eran 3, cuidado, no soy muy experto en esto, que es las ferrerías que funcionaban por barquines, que eran el sistema vasco, las ferrerías de la Farga catalana, que era el sistema catalán, y otros modelos. Eran también algunas que se pueden visitar, pues son muy interesantes de ver cómo se aplicaba la energía hidráulica a la producción de un hierro de mucha calidad. Luego estaban las fraguas, que podemos calcular que había una por cada 1000 habitantes. Luego estaban los hornos de polla o hornos comunales, que fueron muchos de ellos privatizados, aunque los vecinos luego los rehicieron.
a veces se privatizaban las cosas solo por destruirlas. Había tal odio hacia lo rural y una voluntad tan fuerte de que el Estado mandara en todo y de quebrarle el espinazo a las comunidades rurales, que yo entiendo que en algunos casos se hicieron solo por malevolencia. Cogían, expropiaban los hornos de polla, que eran los hornos comunales donde se hacía el pan, los bizcochos, los bollos y tal, por trabajo comunitario, y se destruían solo por destruirlos, ¿no? Las redes de regadío, todo esto hay que calcularlo. Por ejemplo, podemos considerar que hay un molino de viento cada 10.000 habitantes. Cada 10.000 habitantes. Alguien dirá, no, había más molinos de viento. Bueno, pues entonces establecemos un criterio de 1 cada 5.000. Entonces hay que averiguar en un territorio cuántos habitantes había en la época, que hay muchos más de los que dicen, porque entonces el Estado no tenía capacidad, todavía no la tuvo hasta finales del 19, para censar a todo el mundo existente, y entonces aplicar pues el elemento multiplicador pues por 5.000 habitantes cada un molino de viento. Es verdad que no lo había en todos los lugares, los sitios ricos en agua pues no tenían esto. Luego estaban las minas y salinas. Esto es importantísimo. Las salinas tenían importancia enorme en un tiempo en que era el elemento decisivo para la conservación de la carne, para los largos y rigurosos inviernos, pero también para los veranos, porque las carnes saladas soportaban el calor, también se salaban ciertos peces, ¿no? Fijaros si tenía importancia la pesca en los ríos, en las lagunas, en los lagos, en los lavajos, que había una profesión hoy completamente extinguida. A los que se dedicaban a la pesca de peces de agua dulce se les llamaba peceros. Peceros y peceras, había muchas mujeres. Y esto era pues una actividad como ser pastor de ovejas. Hoy eso desapareció, sobre todo cuando la introducción de las grandes presas, estas mastodónticas en las que se especializó el señor Francisco Franco, pues destruyeron la fauna de los ríos, los peces de los ríos, que durante milenios y milenios habían sido un alimento fundamental de los seres humanos. Entre las minas, pues el caso de las minas de Vizcaya es demostrativo. Estaban sobre terrenos que yo entiendo que eran comunales, aunque quizá fueron desamortizados y expropiados por los gauchos un tiempo anterior a la legislación decimonónica. Me queda ahí una duda, quizá alguien que esté viendo esto pueda aclarármela. Pero ahí se perdieron las minas, se perdió y toda la riqueza, y la riqueza se malbarató, se vendió según la locura de estos tipos, que además todos eran funcionarios del Estado, porque quien compraba los bienes eran funcionarios del Estado. O sea, generalmente, ¿no? De tal manera que ellos, por un lado, cobraban los fabulosos sueldos y emolumentos que pagaba el Estado a sus generales, militares, funcionarios y tal, y por otro, con ese dinero compraban los bienes desamortizados. El caso más claro y más sangrante fue el general Prim, que con lo que robó, no solamente aquí, sino también en Cuba y Puerto Rico, donde fue un torturador de esclavos negros de lo peor, pues él luego se compró un terreno enorme, una finca enorme en los Montes de Toledo, una vez que este territorio fue desamortizado y privatizado. Su familia todavía la tiene, que yo sepa, la tiene que devolver al pueblo. Señores de la familia de Juan Prim, tenéis que devolver esa finca. Esa finca es de la comunidad de Tierra de Toledo, que es como se llamaba entonces los Montes de Toledo. Luego están también los servicios. Había muchísimos servicios que eran concejiles, por lo tanto comunales. Voy a citar: hospitales de pobres. Una mayoría, no todos, había algunos que eran de propiedad eclesiástica, pero una mayoría eran concejiles. Mesones y posadas, prácticamente el 100%, y había muchísimos, porque aunque alguna gente crea que no, la gente viajaba mucho, porque andaba mucho, porque tenía mucho vigor físico, y se hacían un día 80, 90 y 100 kilómetros y se movía bastante. Entonces había mesones y posadas por todas partes. Casas del concejo, algunas han llegado, otras se llaman casas de la tierra, por la parte del este de Castilla hay muchos sitios donde todavía se conserva la casa de la tierra, donde las comunidades de Villa y Tierra hacían sus juntas anuales. Tenían una casa, un edificio enorme, donde se podía guardar los archivos, la documentación. Algunos son unas fuentes archivísticas maravillosas, pues conservan documentos originales incluso del siglo XII, lo cual me parece impresionante. Si alguna vez vais por Pedraza, provincia de Toledo, podéis visitar la Casa de la Tierra, es decir, la casa de la comunidad de Villa y Tierra de Pedraza. Así conoceréis un poquito de vuestra historia tal como ha sido, y no las mentiras repugnantes que enseñan los libros de texto.
Luego estaban las iglesias de concejo, que se les apropió el clero, pero en principio eran del concejo, ¿no? Luego llegó la iglesia, el aparato eclesiástico, y se las robó a la gente de los pueblos en todo un proceso expropiador que ya era una rebatiña. Como el ejército estaba encima de la gente, matando, torturando, deteniendo durante todo el siglo XIX, y luego esto ya lo hace la Guardia Civil después de su creación, pues entonces había que estar callado chitón. Si el señor obispo decía que esa iglesia era suya, pues ¿qué ibas a hacer? Pues te la jugabas, ¿no? Luego estaban los edificios de cofradías y hermandades, muchas ermitas que tenían una función muy interesante porque algunas eran ermitas que conservaban la documentación de las reuniones del Concejo Abierto desde que se tenía memoria. Incluso en algún caso me ha parecido leer que en estas ermitas se conservaban documentos concejiles incluso del siglo XI, ¿no? Es decir, que serían algo así, pues como las casas del concejo, ¿no? Que cumplían funciones las ermitas. Luego estaban las escuelas, había muchas escuelas también del concejo. Daros cuenta que en el siglo XVI, en la época de Cervantes, la mitad de la población de Castilla era alfabeta, la mitad. ¿Por qué? Porque había los maestros de concejo que, maestros y maestras, enseñaban a leer a la gente por una pequeña remuneración, es decir, a los niños que estaban por allí, por el pueblo, enredando y tal, les enseñaban y les tenían hasta los 10 o 12 años allí. Y eso hizo que la población alfabetizada fuera numerosa. Sin embargo, cuando se aplica el proceso de desamortización, como se venden todos los bienes o una parte muy importante, ya no había dinero para mantener estas escuelas, entonces se produce un fenómeno de analfabetismo tremendo, porque hay 2 o 3 generaciones, más o menos las que estarían en edad de ir al colegio entre los años 1860 y 1920, que no hay colegio, porque aunque el Estado decía, bueno, ya os abriremos una escuela nacional porque esto de las escuelas de concejo no nos gusta, porque no siguen las normativas y hacen lo que quieren y bla, bla, bla. Entonces esto nunca se cumplió, sobre todo en el sur, que fue donde el proceso desamortizador resultó ser más potente porque fue donde la resistencia popular fue menor. Es así de triste. Aquí Andalucía tiene ahí un puntito que debe aclarar. Hubo resistencia, pero menos que en otras zonas. Entonces, en Andalucía se crearon verdaderas bolsas de analfabetismo que se han mantenido pues casi hasta hace 40 años. Luego hay que incluir el rublo de daños a las personas. ¿Cuántas personas fueron asesinadas, fueron heridas, fueron torturadas, fueron encarceladas, etcétera, etcétera, por todo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hacia 1740 se establece el derecho de la Marina de Guerra a apropiarse de los mejores bosques altos de lo que eran las tierras sometidas a la corona de Castilla para construir con ellas buques de guerra, que era en la época de madera, entonces la resistencia es enorme, enorme. Es decir, la gente defiende su comunal, sus montes altos, a sangre y fuego, ¿no? Desde el País Vasco hasta Jaén, hasta muchos sitios. ¿Y qué es lo que se hacía? Llegaban las tropas mercenarias de la marina de guerra, y entonces entraban en los pueblos, podían coger a los más destacados en la defensa del comunal, los apaleaban, algunos los mataban y otros los metían en cuerdas de presos que eran llevados a Cádiz, muchos de ellos morían por el camino, por el maltrato, y enviados a Filipinas. Esto era tremendo porque nadie volvía vivo de Filipinas, ¿no? Allí se les condenaba a 20 o 30 años y morían todos. Entonces, también necesitamos saber cuánto se hizo con la ordenanza de leyes de Marina, que es así como se llama, a mediados del siglo XVIII, cuánta gente sufrió esto. Y entonces hay que indemnizar a sus herederos, hay que indemnizarles, claro, y cuántas tierras que eran formalmente comunales no lo eran, porque la Marina de Guerra se las apropió, sobre todo los bosques mejores, que los destruyó completamente porque no los sabían usar, los malbarataban, los destruían, no los cuidaban, no sabían usarlos como los que llevaban siglos y milenios haciéndose cargo de ellos. Bueno, esto es otro proceso, otro tipo de proceso particular desamortizador terrible que antes se me había olvidado contar. Entonces, los daños a las personas, ¿cuántos muertos? ¿Cuántos torturados? ¿Cuántos encarcelados? ¿Cuánta gente que fue a Filipinas y no volvió de Filipinas? Te das cuenta de que de Cádiz a Filipinas en la época se tardaba un año. Un año se tardaba cuando todavía había veleros. Luego eso un poco se redujo, pero bueno, incluso en los primeros barcos carboneros de vapor se tardaba mucho. Pues no lo sabemos, pero hay que averiguarlo, ¿no? La ley de 1855...
pues expropió entre 12 y 17 millones de hectáreas. Solo esta ley, pero esta ley es una... Hubo muchísimas, ya lo he dicho en el curso, la ley que se aplicó en los Yemenes es un decreto de 1827 durante la década ominosa firmado por Fernando VII, porque los absolutistas y los liberales se mataban entre ellos, pero respecto al comunal todos eran iguales, eran estados que querían fortalecerse a costa del pueblo. Entonces Fernando VII era tan expropiador como lo fue pues los liberales de la época, ¿no? Luego hay que averiguar todo el asunto de la Segunda República, qué sucede, todo esto hay, pues bueno, como aquí hay un tabú, no se puede hacer una investigación objetiva sobre la Segunda República. El libro que yo tengo ha sido atacado con una rabia de vez en cuando, todavía sale por ahí algún, pues, cabestro insultándome ferozmente por decir simplemente la verdad, lo que sucedió. Pero no conseguí averiguar cuánto comunal fue privatizado durante la Segunda República, durante 1931-1936. Ahí lo que sucedió más bien es que la Segunda República usó a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto para impedir que las tierras comunales volvieran a sus legítimos propietarios, que eran las comunidades rurales. Y luego está pues el periodo del Frente Popular, que es la gran matanza. El Frente Popular, la izquierda es la enemiga número uno del comunal, en la teoría y en la práctica, ahora lo sigue siendo. Siguen insistiendo que el comunal es un bien público. No, es un bien popular, no un bien estatal. O sea, no un bien estatal. El Estado no es un bien municipal. No, incluso hay una terminología, los bienes municipales, hay raritos, se llaman bienes de propios, y entonces esas son las tierras que fueron comunales y que el Estado en los municipios, el concejo cerrado, el regimiento que se instaura a partir del siglo XIV se apropia. Entonces, la izquierda debería tener, aunque solo fuera en este asunto, un cierto respeto por la verdad y no utilizar sus marrullerías para envolverlo todo. Vamos a ver. En la guerra, la represión del franquismo contra la gente que había luchado por el comunal en la Segunda República es atroz. Por ejemplo, la famosa matanza de Badajoz. ¿Qué fue la matanza de Badajoz? No mataron a vecinos de Badajoz, de la ciudad de Badajoz, sino que los que mataron las tropas de Yagüe cuando entraron en Badajoz fueron a la gente que venía defendiéndose de las columnas franquistas del ejército de África que venían avanzando. Entonces, como ellos habían estado al frente de la lucha por la recuperación del comunal en Badajoz, pues ellos tenían que escapar, ¿no? Y entonces fueron huyendo, y ya cuando llegaron no huyendo, sino retirándose, esa es la palabra exacta. Y cuando llegaron a la capital de la provincia dijeron, bien, aquí vamos a luchar. Luego el ejército republicano les traiciona, los oficiales republicanos les abandonan, huyen a Portugal y les dejan allí. Y entonces la matanza de Badajoz es debida a la traición de los oficiales republicanos a esta gente. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos odiaban a muerte tanto más que los franquistas a la gente que había luchado, sobre todo en el año 1933, por recuperar el comunal en Badajoz. Lo mismo en Navarra. Todos los que están metidos en el conflicto corralicero, que es la forma específica que toma en Navarra la lucha por el comunal desde finales del siglo XIX, pues todos estos, casi todos, son muertos, son asesinados por el régimen de Franco, porque ellos eran la vanguardia de la defensa del comunal. Igual en Toledo también hay unas matanzas enormes, porque había habido mucha resistencia a la expropiación del comunal, por ejemplo, en pueblos como Consuegra. La guerra civil no luchaba solo por el comunal como bien. Mientras entendéis el comunal como un bien monetario, un bien que da dinero, algo que se puede usar sin pagar, no estáis entendiendo nada. Básicamente el comunal es una cosmovisión que establece un modelo de vida, que es lo que la gente quería. La gente entonces no quería tener más bienes, no quería consumir más, no quería tener más dinero, considerando además que los bienes comunales en general no podían comercializarse. El derecho consuetudinario lo prohibía. Lo que querían era vivir de una determinada manera. Hay una entrevista muy impresionante que hace un periodista que me parece que era danés, que se llamaba Frank Borkenau,
a los vecinos de un pueblo de Córdoba y les pregunta, antes de que entraran los franquistas en el pueblo, dice, ¿ustedes por qué luchan? Dice, nosotros luchamos por nuestra manera de vivir, luchamos porque nos llevemos bien, porque haya un espíritu comunitario, porque la gente se ayude. No queremos consumir más, lo que queremos es que se cierren las tabernas, que se acabe con todo el vicio y la inmoralidad que ha introducido las modas nuevas, es decir, el Estado los había introducido. Entonces es muy interesante esta entrevista que la hizo por medio de un intérprete y entendió muy bien por qué estaba luchando aquella gente. Os recomiendo este texto de Frank Borkenau, que es decisivo. Yo lo cito en uno de mis libros, que está en un texto que luego él editó en su país, cuando volvió a su país, que se llama El reñidero español. Entonces vamos a quitarnos de la cabeza esta visión hipermoderna que todo lo mide en dinero, todo lo mide en bienes, todo lo mide en consumo. No, no, no. Eso no es el comunal, eso no ha sido nunca el comunal. Comunal es una cosmovisión del afecto mutuo y de la cooperación entre las personas para crear una sociedad de la convivencia y de la relación sin mandantes ni mandados, sin dirigentes ni dirigidos y, por supuesto, sin ricos ni pobres. Entonces, otra reivindicación que hay que hacer es respecto a los daños en los bienes agrícolas, artesanales e industriales. Como he dicho antes, la estatización fue aniquilación. Se destruye la industria rural, que era importantísima. Se talan miles de millones de árboles en lo que es un desastre ecológico. Por ejemplo, hay documentos de la época que te lo dicen abiertamente. Yo conozco uno en Valencia y otro precisamente en Alcalá de Henares, donde gente que hacía encuestas, más o menos la gente así, encuestas sociológicas, que eran de la escuela de Joaquín Costa, le preguntaban a los viejos del lugar y le decían, bueno, ¿cuánta agua lleva el río de su pueblo, en este caso el Henares? Dice, uy, el río ahora lleva mucha menos agua que antaño. Y también en Valencia igual, ¿no? Los ríos que sirven a la huerta valenciana sufrieron una merma considerable del caudal desde principios a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Por las talas brutales e indiscriminadas de arbolado. Entonces, el proceso desamortizador fue un proceso privatizador, pero fue un proceso destructor, porque para hacer que los pueblos de la península ibérica bajaran la cerviz, había que empobrecerlos, privarles de su dignidad, destruirles incluso biológicamente. Entonces, pues la estatización fue aniquilación, la industria rural, el arbolado, el ganado, el estiércol, y fue el final del modo de producción doméstico. El modo de producción doméstico, y esto hay algunos estudios maravillosos que lo dicen, fue la época dorada de las mujeres. Nunca ha habido una sociedad más adecuada a las mujeres, porque el modo de producción doméstico era cuando una parte muy importante de la industria de la época estaba en manos femeninas, y las manos femeninas lo trabajaban. Esto es algo tan magnífico que hay que plantearlo en una futura sociedad comunal como un modelo a adecuar en las condiciones tecnológicas, aplicando la tecnología más avanzada actuales. Entonces, también estuvo el agotamiento de bienes por sobreexplotación salvaje. Pues lo típico, cogemos una tierra, le cortamos los árboles, vendemos la madera, vendemos la leña y nos forramos. Ya nos forramos en 2 años, eso lo hacemos nosotros. Luego cultivamos algún cereal para sacarlo a la exportación. En el siglo XIX España se convirtió en un gran exportador de cereales y entonces ganamos mucho dinero con todo eso. Pero claro, la tierra que está desprovista de protección arbórea se erosiona rápidamente y al cabo de 4 años esa tierra ya no merece la pena ser sembrada y se queda ahí destruida. Una tierra que era relativamente fértil la hemos destruido. Así se crea el desierto de las Bardenas en Navarra, así exactamente, ¿no? Entonces, cuando se cuantifique el valor de esas tierras hay que considerarlas como estaban antes de su destrucción, no como están ahora, que dan pena verlas, y que nosotros a través del proyecto Arrendaje queremos que vuelvan a tener la capa arbórea que en su día tuvieron. Ya he hablado del hierro de Vizcaya, pero en muchos más casos se destruyeron, por ejemplo, las minas de Río Tinto igual. Yo entiendo que las minas de Río Tinto estaban sobre comunal. En Huelva, aunque parezca mentira, hay mucho comunal. Y entonces, pues, bueno, pues se vendieron a estas compañías inglesas en condiciones leoninas. Los ingleses se quedaron con todo y cuando los trabajadores protestaron, pues nada, llegó allí el ejército español y organizó varias matanzas. Muy interesante ver lo que pasó. ¿Qué sucedió con el cobre y con otros metales que se extraían de allí? Pues que fueron esquilmados en 1 año. Bueno, pues hay que calcular lo que valdría eso antes de ser esquilmado. Luego están los gastos de dominación. Para hacer todo esto era necesario tener aparatos de dominación. ¿Cuál era
el ejército, el poder judicial, el poder funcionarial. Los funcionarios se pringaron de sangre y cieno en todo este proceso, porque ellos eran los que iban a los pueblos, decidían qué parte o todo o qué parte del comunal de cada pueblo se iba a vender en pública subasta. Y luego la Guardia Civil. La Guardia Civil, pues hay que abrir un debate sobre lo que es la Guardia Civil. Hoy alguien la ha definido como un Estado dentro del Estado. Un Estado dentro del Estado, donde quedan ni siquiera los principios de la justicia o del derecho liberal. ¿Dónde queda? ¿Cómo puede el Estado tener un Estado dentro de él mismo? ¿No? Bueno, todo esto es delirante, todo esto da pánico, da miedo, y entonces algún día, cuando realmente aquí nos pongamos en serio a luchar por la libertad para el pueblo, estas cuestiones las tenemos que ver. Yo he dicho antes que el Estado entregó estos famosos bonos, que al final se convirtieron en papel mojado, al 4% de indemnización anual. Pues hay que considerar esto también, ¿no? Porque significa que el Estado se lucró al menos al 5%, y muy posiblemente al 6% y probablemente al 7%. Dejo ya a la elección de quien quiera cuánto hay que hacerlo. Entonces, los bienes iniciales hay que añadirles un 5, un 6, un 7, según queráis, de interés compuesto anual para que nos diera el valor actual en euros actuales. Bien, pues ya llega a las conclusiones. Todo ello hay que medirlo en dinero, como unidad de cuenta, en euros. Luego ya veremos si el Estado tiene este dinero, que no lo tiene, seguro, segurísimo, porque esto todo es un juego, pero un juego pedagógico para enseñar a la gente qué es lo que sucedió, hablándoles de dinero, porque por desgracia es lo único que hoy entiende muchísima gente. El lenguaje del dinero es lo único que hoy entiende mucha gente, pues lo vamos a hacer así. Entonces, es en euros. Hay que medir todo esto en euros, saldrían billones de billones, porque daros cuenta lo que significa todo esto aplicado a las condiciones actuales. ¿A quién se deberían entregar esto? Pues se deberían entregar a las unidades territoriales municipales donde tuvo lugar el expolio, es decir, el expolio de un territorio. Entonces el Estado tiene que devolver ese territorio, todo lo expoliado y todos los bienes que se podían haber creado si eso se hubiera seguido en manos del pueblo. Naturalmente, quienes vivan en ese territorio se tienen que organizar en régimen de concejo abierto con todos los aditamentos propios del concejo abierto. Milicias populares, derecho consuetudinario, gobierno por asambleas, organización a nivel comarcal por un sistema asambleario de segundo nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, lo vuelvo a repetir por vez en elevado, no hay comunal sin concejo y no hay concejo sin democracia directa integral. Democracia directa integral, no alguna pantomima de asamblea que se invente por ahí algunos chicos. ¿Cómo ha de pagar el Estado? Pues ha de pagar con sus bienes y sus recursos monetarios. Lo tienen que vender todo, vendan los ministerios, por ejemplo, a ver quién se los quiere comprar, licencien a todos sus funcionarios y entonces todos sus recursos tienen que pasar a manos del pueblo. Es decir, tienen con sus bienes y sus recursos monetarios de toda condición, con los recursos y propiedades de sus altos funcionarios, militares, policías, jueces, profesores e intelectuales. Todos estos tienen que aflojar el bolsillo y soltarlos. Con los bienes de las empresas estatales, que no son nada más que una consecuencia de este expolio. Por ejemplo, el ferrocarril se creó directamente con lo expoliado al comunal. Con los bienes de los partidos políticos, que son uno de los elementos de enriquecimiento. Los partidos políticos hoy son máquinas de enriquecerse. ¿Vosotros queréis haceros ricos? No os metáis en problemas económicos complejos. Fundar un partido político, hacerme caso, un partido político majo, a esperar el momento en que aquí el Estado español necesite un nuevo partido político y haced como han hecho la gente de Podemos. Os montáis un partido político, os forráis y ya está. No os metáis en negocios ni en cosas raras. Lo que da dinero son los partidos políticos. Entonces, al mismo tiempo hay que ver toda la gente que hay que investigar a todas esas familias enriquecidas que todas ellas, y si no todas, pongamos el 99%, lo que eran altos funcionarios del Estado que aprovecharon sus
fuertes emolumentos, sus corruptelas, sus chanchullos, para hacerse con una masa monetaria con la cual compraban bienes comunales, no solamente agrícolas, sino también industriales. Ahí es el origen de la industria moderna. La industria moderna se hace ahí. Entonces, toda esta gente tiene que ser expropiada sin indemnización, aplicada al principio de todo lo que recibieron tiene que ser devuelto, más el 5 o el 6 o el 7% ideal de indemnización. Luego tiene que estar también la Unión Europea, puesto que el Estado español paga ingentes cantidades de dinero que desaparecen a la burocracia de Bruselas, pues esto también se tiene que reclamar a estos sinvergüenzas de Bruselas para que devuelvan lo que se han quedado. Así las cosas, pues el Estado no podría hacer frente a esto, sí, ya lo sé, pero si todo esto es nada más cómo se tendría que hacer el cálculo, pero en algún momento esto hay que sacarlo para demostrar que han habido sociedades que han vivido o sin Estado completamente o con un Estado mínimo inoperante como el que existió hasta el siglo XIV. Han vivido perfectamente, han tenido un potencial demográfico fuerte, no había miserias salvo la crisis del siglo XIV que la crea el propio Estado en sus orígenes, nada van a hacer, pumba, crea la crisis del siglo XIV, qué tremendo, ¿verdad? Y lo que significaría la expropiación sin indemnización del Estado al 100%. Hay que expropiar al Estado, el Estado nos ha expropiado a nosotros y nosotros ahora expropiamos al Estado. Pues muy bien, necesito a alguien que sea bueno en matemáticas, que sepa hacer estos cálculos. Estos cálculos, claro, llevarían muchos años porque daros cuenta lo complejo que es. Muchos de ellos se basarían en solo estimaciones, es decir, sería una estimación de tantas tierras, tantos bienes, tantos lagares, tantos molinos de aceite, tantos troncos de hayas, por ejemplo, la cantidad de hayas que se destrozaron en la mitad norte de la península ibérica en el siglo XIX y luego se sacaban a Bilbao y por ahí, pues algunas se utilizaban para barcos y otras simplemente se vendían al extranjero, ¿no? Dejando aquí un país desertificado, ¿no? Eso es la libertad de comercio. La libertad de comercio significa que te dejen destruirlo todo. Y esto ha sido así como se ha construido el Estado. Entonces, este Estado depredador, Estado agresor, Estado genocida, es el que es necesario denunciar así. Luego, pues, están los politiquillos por ahí, ya sabéis, cuentan estas cositas, que si tal, que si cual, pero, bueno, vienen con sus fórmulas micro reformitas, pero ellos no son nada más que un apéndice del Estado, se lucran de este gran acto destructor y a ellos también les pasaremos la minuta de lo que destruyeron para que aporten un poquito. Pues quedan así las cosas. Si alguien se siente con capacidad para hacer todos estos cálculos matemáticos, que son bastante complejos, y traducir en las condiciones que he hecho lo destruido a bienes en euros actuales, pues que se ponga en contacto conmigo y ya charlamos. Os recuerdo que empezaremos un nuevo periodo para repetir el curso comunal, estar atentos, ya se anunciará, y bueno, os animo a que animéis a amigos, amigas, a familiares, a compañeros de trabajo, a compañeros de estudio, a inscribirse en el curso porque es muy interesante entender una cuestión decisiva de nuestra historia y de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro, un futuro comunal. Hasta luego, amigos y amigas.